Bueno, esta mañana con nosotros tenemos el señor Michael Mcdonald del bufete de Mcdonald at Law. Vamos a estar hablando sobre la práctica de él y información que él nos puede traer para uno saber lo que tiene que hacer cuando le suceda ciertas cosas. Good morning, Mr. McDonald. How are you? Mr. Sarah. Good to have you here, and Mr. McDonald from Mcdonald at Law. So, welcome to Café Con Leche. Let's start out. What type of practice do you have? Well, we handle cases, personal injury cases, and workers' compensation cases. And they are two different categories of cases, but they are interrelated. Mm-hmm. Let's talk a little bit about those two categories. What's the relationship between those two types of cases? When we talk about personal injury, we're talking about people who have been injured as a result of other people's neglect or negligence. It can be anything from an automobile accident, a defective product, a defective premises, just about any way someone could get hurt as a result of the negligence of another. The civil justice system is set up for compensation under those situations and also to deter that conduct in the future. Workers' compensation cases are unique to the workplace. People injured in the workplace regardless of who was at fault. Those individuals are entitled to compensation, wage loss compensation, and medical expenses. So they are different, they're related. Sometimes both cases exist together at the same time. Okay. Bien, señoras y señores, en la mañana de hoy, nuestro invitado, que es el dueño del bufete de abogados Mcdonald at Law, para que tengamos un claro entendimiento sobre el tipo de casos que esta oficina cubre y trabaja, primeramente, heridas personales y compensación laboral. A pregunta de Wilfredo, ¿cuál es la relación entre ambas? Dice, heridas personales significa la negligencia por parte de otras personas y que debido a un producto, un accidente por culpa de otra persona, usted necesita la compensación, ya sea por gastos médicos, por cualquier tipo de problema que este accidente por culpa de otra persona le haya causado. Compensación laboral significa heridas en el trabajo, accidentes que usted haya sufrido en el trabajo, al cual usted tiene derecho a una compensación por la pérdida quizás de un miembro de su cuerpo o por el tiempo que usted haya perdido por causa de este accidente. Mr. McDonald, let's say I had an accident at work, and I'm thinking about contacting an attorney. Is there a cost for these type of cases that I would incur upon visiting an attorney's office? Yeah, that's a very important question. And for our office, there is no cost. There is no cost at any point, whether a work-related accident or a personal injury accident. We have a contingent fee arrangement where if we're successful, and only if we're successful, and most times we are, making a recovery, then there would be a portion of that recovery that would be paid as a fee. That portion differs. It's a lot less in workers' compensation cases. It's modest in personal injury cases. So there is no out-of-pocket cost. Ok, una pregunta en cuanto a eso. Cuando hablamos de esa porción, déjame primero para que la gente que nos está escuchando entienda. Ok, Wilfredo le pregunta a nuestro invitado, en caso de un accidente en el trabajo, ¿hay un costo por los servicios de un abogado? En realidad, sí lo hay. Él dice, y los abogados dicen, no hay un costo a menos que la persona reciba o gane el caso, reciba algún tipo de compensación. Y él dice que en la mayoría de los casos ellos siempre ganan una porción de lo que esa persona recibe, entonces es lo que cobra el abogado. Si no se gana el caso, ellos no reciben nada y usted no tiene que pagar nada. Now, ¿hay un porcentaje establecido de porción que recibe el abogado por ley, o todos los abogados pueden o cobran diferente, o hay un porcentaje ya establecido? In these types of cases, is there the attorney's fees? Are those established in law, or is that negotiated?
They're pretty much established by custom. The law does not set the maximum, or it does set the maximum amount of personal injury costs, fees, but generally it's defined by what most lawyers in the region charge, and it's pretty standardized in this region. It doesn't vary at all, really, from one lawyer to the next. So it doesn't cost you any more to hire a better lawyer, and that's the key point there. Ok, el costo o la porción que menciona el abogado depende de la región. Lo que los abogados cobren por los casos, eso puede... Sí, lo acostumbrado. Lo acostumbrado, exacto. Now, hay un límite en el máximo que pueden cobrar, pero eso puede variar dependiendo de la región. Your law firm versus other law firms in the area. How do you distinguish yourself from the others? Well, thank you for that question. Well, Pennsylvania Super Lawyers is the statewide publication naming the top lawyers in the state of Pennsylvania. In the personal injury category for 2016, for people representing people in personal injury, only 3 Lancaster County lawyers were named as Pennsylvania Super Lawyers, and all 3 are at Mcdonald at law. Myself and Christopher Scott and Richard DeFrancesco. Additionally, I'm one of only 1% of Pennsylvania lawyers certified by the National Board of Trial Advocacy, which is a national board set up much like doctors are certified, other professions are certified, to let the public know of extensive credentials, experience, and track record. It's a very difficult certification to obtain, and I'm the only one in Lancaster County that represents injured people that has that certification as far as personal injury cases are concerned. Señoras y señores, escuche esto. Cuando Wilfredo le hace la pregunta ¿qué distingue a su oficina legal de las otras oficinas legales? Él nos explica claramente de que en Pensilvania existe la categoría de super abogados. En el condado de Lancaster solamente hay 3 que están en esta categoría de super abogados, y estos 3, incluyéndolo a él, pertenecen a la oficina o al bufete de abogados Mcdonald at Law. Y la otra cosa es que el señor Mcdonald, hay una junta a nivel de Pensilvania donde los abogados someten sus credenciales, su experiencia, y reciben una certificación adicional, como lo tienen que hacer médicos y otras profesiones. Y el señor McDonald está en esa categoría también de uno de los abogados sobresalientes en el área de práctica de ley. Ok, yo me voy a atrever a hacer una pregunta que quizás otros no se atrevan. Siendo él un super abogado, ¿qué porcentaje de casos él ha ganado en el último año? Okay. Hector's has asked a question not included in your list. Okay. Okay. Being a super lawyer, what percentage of your cases have you won during the last year? Well, all of our cases that we've had have ended successfully. We define a win in various categories. Okay. I've tried 3 cases to a successful verdict this year. Okay. Good amount of the verdict. And then we've settled countless number of cases. And we consider it a success, whether a jury verdict or a settlement, if the amount is adequate or more than adequate to compensate our client for everything they've gone through. So I think it's fair to say that there hasn't been a case this year that we haven't been able to do that for our clients. Okay. Señoras y señores, respondiendo a nuestra pregunta, dice que todos los casos que ellos han tenido en sus oficinas han sido resueltos satisfactoriamente para sus clientes. Dice que si la cantidad que se ofrece para solucionar el caso o para terminar con el caso es suficiente para compensar todas las pérdidas que ha tenido su cliente, ellos llegan a un acuerdo. De lo contrario, continúan. Dice que han habido casos que ellos, algunos casos, desafortunadamente, que ellos no han podido resolver, pero todos los casos que han visto en este pasado año han sido resueltos satisfactoriamente
y para conveniencia de sus clientes. How long have you focused in on this type of practice, and why did you choose this practice? I've done it for 30 years. I've practiced in this area for 30 years. I have pretty much split between my experience early on was predominantly in Philadelphia. Okay. Although I grew up here in Lancaster. I was educated in Philadelphia and I practiced this type of work there, and then I've come back to Lancaster and I've been here for another 20 years here. Mm-hmm. So the reason I got into it is my background is coming up as a fighter. That's what I've been in various, almost literally, various activities, and I have a deep sense of wanting to help people against those that oppress them or those that feel they can hover over them or use their power over them or take advantage of them. And so I take that combination of needing to fight every day and combine it with where my heart is for people, for the justice for people that are being taken advantage of or don't have what they need in order to make the playing field level. So that's what gets me up every day. Ok, la pregunta es ¿cuántos años y por qué él ha decidido trabajar en esta área de accidentes y compensación a trabajadores? Dice 30 años de experiencia y trabajó algunos años en Filadelfia, aunque es nativo de aquí de Lancaster, regresó hace 20 años a Lancaster. Dice, él es un luchador y tiene un profundo sentimiento y siente deber de ayudar a la gente que él entiende son abusadas o no tienen lo que ellos necesitan para que sus derechos sean atendidos de la manera que se deben atender y que sean compensados por lo que él entiende deben ser compensados. Mr. McDonald, when somebody has an accident, there's a personal injury, or you fall, or there's an auto accident, what's first advice that you give somebody? There's just a couple of things right at the beginning. One is to make sure the accident, whatever it is reported. I wouldn't leave the scene of an accident, an automobile accident, without a police officer coming. Oftentimes people will just want to exchange information, right, especially the party that's at fault, right? So I would insist on a police report, or if you fall, or if there's an injury at work, to report it that day to whoever's in charge of the area, your supervisor in a work context. I would take photos if you're physically able, or whoever's with you is physically able, to restore whatever evidence that might leave right then and there, if you're able to. We have phones that take photographs. It's a lot easier nowadays. Yes, that's right. Most of my clients come in with phones and information, and then I have to hearken back to my associates to tell me how does this work. Don't sign anything. Don't sign anything. Oftentimes, the insurance company for the people that hurt you will send you forms in the mail and act as if you must sign them and you must send them back, and they'll use those forms to gather medical records. Sometimes medical records in your past that have nothing to do with this, very private things. Or even worse, they'll have you sign documents that release the claim without knowing. Without knowing. I just had a client come to me the other day, and it was very tragic. The amount that they paid them was minuscule, and they had signed their rights away. So don't sign anything. And then the last is not to give out any information over the telephone to insurance companies until you talk to a lawyer. Oftentimes statements will be solicited. Perhaps the client is not in the frame of mind to give a statement. So those aren't necessary either. Those four things would be the best thing to watch out for immediately. Okay. Bien, señoras y señores, bien importante, consejos que él nos pueda dar cuando una persona tiene un accidente de auto o sufre una caída en el trabajo. Primero, reporte el accidente a la policía. No dé su información ni abandone el lugar del accidente, si es un accidente de auto, sin recibir el reporte policíaco. Si usted sufre un accidente, una caída, por ejemplo, en el trabajo, reporte a la persona encargada. Si puede tomar fotos, tómelas. Algo muy importante, no firme nada sin antes hablar con su abogado. Repito, no firme nada sin hablar con el abogado o con su abogado.
Dice el licenciado Mcdonald que normalmente las compañías de seguro, cuando usted hace este intercambio, no, tuvimos un accidente, yo le di mi información a la persona y la persona me dio la suya, obviamente fue culpa de la otra persona, el seguro de esa persona normalmente, dice el licenciado, que envían formas para que la persona firme, ¿ok? Esos formularios, si usted no lee bien y firma, le están dando autorización a esa compañía de seguro a obtener quizás su historial médico para por cualquier cosita que vengan en ese historial pegarse. No de ninguna información, y mucho menos teléfono. Si usted puede tomar fotos, esto lo aconseja el licenciado, pero por favor, número 1, no dé su información a nadie sin usted hablar con su abogado. Recuerde que las otras compañías o las compañías de seguro lo van a llamar y normalmente reciben una carta por parte de la compañía como que la culpa fue suya y qué sé yo. O sea, sí, y él dio un ejemplo de un cliente de él que firmó una forma que la compañía de la otra persona le envió y esa persona lo firmó y lamentablemente lo que estaba firmando es una compensación pero reducida y esa persona ya firmó. So, tiene que tener mucho cuidado y también si la aseguradora lo llama a usted por teléfono, no divulga ninguna información. Usted no está obligado. Debe de hablar con su abogado antes de divulgar cualquier información y cualquier firma. I have a question in terms of accidents because this happened to somebody I know. That there was an accident. There was a major activity going on and police didn't come because they were tied up with the activity. What should a person do in that scenario? And then, in our area, we have folks that are undocumented, have accidents, are working as well, and might have accidents. What rights do they have? So police are not around, and rights of undocumented folks. We have represented undocumented workers, and they have rights according to the Workers' Compensation Act like anyone else does. Now, there are certain additional defenses that are more technical with undocumented workers as far as the requirement for the employer to find them alternate work. That burden isn't as heavy on the employer. But for all the respects, in the first part of the claim, the undocumented worker has rights to workers' compensation. As far as accidents where the police can't make it there because for whatever reason. Right. My best recommendation would be when you determine that, first of all, make sure you exchanged information. Again, with the cell phones, you take pictures of the license and the insurance, and then I would go right to the police station, wherever the police station is, governing police station, and go and report it right there. You can show the information that you have. It's just so that it's documented. And then if there's anything about the case that you think it should be followed up with, a statement should be taken, a witness is available, you can give that information to the police yourself by going to the police. Okay. Bien, señoras y señores, una pregunta súper importante también. Cuando hay, por alguna razón, usted llama al departamento de policía, hay una actividad que está sucediendo en esa área donde usted está, y por alguna razón la policía no llega, ¿qué sucede? No llega, si no hay heridos, a veces le preguntan a la persona, ¿hay heridos? Si no hay heridos, se intercambia la información, pero dice el licenciado que inmediatamente usted obtuvo información, foto de la tablilla del auto, la información de los documentos de la otra persona, usted vaya directamente al cuartel de la policía con toda esa información que usted tiene y ahí se va a realizar el reporte policíaco para el cuartel de la policía más cercano. Número 2, y parte de la pregunta de Wilfredo, cuando una persona indocumentada sufre un accidente, por ejemplo en el trabajo, dice el licenciado que bajo la ley las personas indocumentadas tienen derechos a compensación si sufren un accidente, especialmente en el trabajo, ¿okay? Así que eso no lo detenga usted. Si usted sufrió un accidente, ya sea una caída, un golpe en el campo o por trabajo repetitivo, y eso es una pregunta que yo quería hacerle al licenciado. ¿Puede una persona comenzar un caso cuando, por ejemplo, ha estado haciendo por varios años un trabajo repetitivo y comienza a tener problemas en una pierna, comienza a tener problemas en alguna parte del cuerpo, manos,
o algo así. A consecuencia de un trabajo repetitivo que ha estado haciendo por 10, 15 años. Hector asked if, let's say somebody is in a factory or plant and they're doing repetitive type labor day in and day out, and they begin to feel something wrong as a consequence of that repetitive. Can somebody have some legal recourse to deal with that scenario? Yes, that's a good question. Yes, it's a workers' compensation injury. It's called a repetitive use injury. With each day, it's a little bit more of an injury. And a lot of our workers and a lot of our people work in stressful, heavy situations where day in, day out, they're stressing the same joint or the portion of their arm. And it's not unusual for those individuals to get to the point where they just can't continue to work. And the law recognizes that the injury took place on that last day when it finally got to the point where they couldn't continue. But yes, that's a good question, and yes, those injuries are compensable. Okay. Bien, señoras y señores, la respuesta a la pregunta sobre personas que por trabajo repetitivo, digamos, está trabajando en una máquina por años y años y años y años, y debido a este trabajo repetitivo sufre problemas con una pierna, con una mano, con su muñeca, dice que sí, que esto se conoce como heridas por labor o trabajos repetitivos. Sí, existe compensación para estas personas por este trabajo repetitivo, y él ha visto muchísimos casos de esto, de personas que por el tipo de trabajo que ejercen sufren algún tipo de daño en algún miembro de su cuerpo. Definitivamente sí. Auto accidents. What's the difference between limited and complete injury? I don't know if that's the right legal term or right. It's a strange legal term that's associated with it. It's the word tort. Tort. T-O-R-T, which is the English word for injury or trespass to your person. When you buy insurance, and this only came into play in the last, I'd say 15, 20 years. You come in to buy insurance, you take your hard-earned money and you buy an insurance policy, and your agent tells you, I can have the policy cheaper for you if you select limited tort. And then typically it's not explained what that is. And the limited tort is that you're waiving your right, should you get injured by somebody else, to bring a claim for your injury, the physical injury portion, unless that injury is serious. And serious really means serious. I mean, very bad. So I'll have a client come in with fault from someone else, significant injury, but they had signed a limited tort when they bought their policy for a discount that's not worth it. Very little discount. Could be $50, I think, sometimes. Right, yeah. I mean, money's hard for everyone, but people don't know they're giving up their rights by buying a policy from someone. So I would suggest that if you can afford it, that the full tort should be chosen. Limited tort, if absolutely necessary, but you should know what you're doing. That's the main thing. You should be informed. And it's what it is. You're limiting your limiting rights. Yourself, yes. Señores, estamos en este momento preguntándole a nuestro invitado, que es interesante de verdad la respuesta que hemos recibido de la mañana de hoy. Hemos aprendido muchísimo hasta el momento. Cuando una persona tiene o decide, normalmente por cuestiones económicas, tener un seguro, y lo voy a decir como lo decimos allá en el campo, obtener el seguro más barato o el más cheape, por decirlo claro, en un buen Spanglish, limited tort o agravio limitado y agravio completo, eso es lo que es limited tort y full tort. Cuando usted está comprando el limited tort, que es normalmente lo más barato que le van a ofrecer, y una diferencia, como mencionó Wilfredo, $15, $20. Quizás sea 50. Quizás 50. Varia dependiendo. Ok, usted está precisamente comprando eso, limited tort. Lo que puede suceder en caso de un accidente, cuando usted obtiene este seguro más barato, es que si hay un accidente, eso mismo usted va a recibir todo limited. Y es posible que usted no reciba nada por ese accidente, ni por las heridas que sufra. Así que tenga muchísimo cuidado. $20, $15, 50, como dice Wilfredo, lo gastamos quizás en 2 fines de semana, en una comida o afuera, en un fin de semana. o en un fin de semana,
en un par de cajas de cerveza o un par de cajas de soda o un par de cajas de lo que sea. Tome eso en consideración. Y cuando usted le ofrezcan cosas que sean limitadas, si por esa cantidad usted puede pagar un poquito más, como dice el abogado, que ve casos todos los días, es lo conveniente. Y quiero enfatizar esto, porque esto es bien importante, Sí. porque a veces gente dice, ¿cómo puedo reducir la cantidad que pago de seguro? Y eso, a veces, uno va a agentes que no le explican bien, te dicen te lo puedo reducir, pero no Sí. te están explicando que usted básicamente se está quitando el derecho de poder demandar cuando hay un accidente y uno queda seriamente herido. So, hay que entender eso muy bien. Folks that are Spanish dominant, how can your office work with them? We have, excuse me, we have a full-time employee, a Spanish interpreter, Okay. a very bright and very nice woman that works in our office that handles all of our interpretation. Also, all the paperwork that's signed from our office is both in Spanish and in English. Okay. Everything that the client is involved in is fully explained both in Spanish and in English. And at times, to facilitate the conversation or the communication between our client and the doctor, for instance, or a specialist, that we will send an interpreter with the client there okay. to facilitate, because it's so important as to what the symptoms are and what the history is, that it be communicated properly. Not all physicians are able to do that. Dijo el señor Mcdonald en cuestión a las personas que no dominan el inglés, ellos tienen una persona en la oficina que es bilingüe, le orienta a todo, toda la papelería también de parte del bufete está en inglés y en español. Tremendo. Y hasta cuando hay algunas citas médicas, esa persona también a veces está disponible para ir con la persona para asegurar de que esa persona se le trate y también pueda saber el señor Mcdonald, su bufete, lo que está sucediendo con el cliente de ellos. Ok, llamada de un radio oyente. Esta persona tuvo, quizás por trabajo repetitivo, un accidente, cirugía en su hombro. La compañía para la que trabajaba pagó el costo de la cirugía y también pagaron los costos de la terapia. Él no recibió un centavo, solo nada más por el tiempo que estuvo fuera y le presionaban para que volviera a trabajar. Él no recibió ningún tipo de compensación, solamente le pagaron para cirugía, todos los gastos médicos, obviamente, y le pagaron nada más el tiempo que estuvo fuera del trabajo. Él puede, si tiene algún problema con el hombro todavía, volver. ¿Y qué tiempo tiene? A caller, work-related, I think shoulder injury. The company paid for the surgery and time off from work. If that person has additional problems with their shoulder, can they then claim on workman's comp that subsequent injury or a problem with the shoulder? Excuse me. Yes. There are different scenarios, but I'll operate on the premise that our worker got hurt his shoulder, was disabled for a period of time, had his lost wages paid, had his medical expenses paid, and then went back to work with that same employer. As long as he hadn't executed a formal release, which is a negotiation for the future, which carries more money involved. As long as he hadn't done that, and if he goes back to work and he's continuing to work and becomes disabled again, even without an additional injury, just the original injury disabled him again, then yes, he would be entitled to workers' compensation. Bien, señoras y señores, dice el licenciado, sí, a menos que esa persona que nos está llamando haya firmado algún papel eximiendo a la compañía de cualquier otro futuro problema, sí puede nuevamente. ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué tiempo tiene? How much, is there a time limitation between one incident and another workman's comp potential filing? Workers' comp has a number of different time limitations, but the most general time limitation is that a formal claim has to be made within 3 years of the date of accident. And there are a number of
potential extensions from that, but that's the most critical extension, time limit to be involved in. Okay. Muy bien, señoras y señores, el límite son 3 años, ¿ok? Normalmente son 3 años que la persona pueda entonces nuevamente... A veces se puede extender, se puede extender un poquito, pero lo normal son 3 años. Yeah, sí. Lo establecido. Quickly, folks that are perhaps a little shy about contacting an attorney, and then also let us know how folks can contact you as well. Sure. For those that are shy, there are a number of people that don't know what's going to happen when they call a lawyer or what kind of response they're going to get. But if you call our firm, you'll talk to people just like any other person you'll talk to. That's the core part of my firm. We're there to help people, to serve people, not to intimidate people, not to do anything other than be welcoming and kind and helpful. And everyone that works in our office has to have that element in their person and in their heart. You can call our firm at any time. If the call comes in after hours, and hours are defined, oftentimes we're working late in the office in any event, but if they come in at that time, it'll go to an answering service, which will contact me directly by my cell phone. Call goes directly to me and 2 other people in my firm, so that if there's an emergency, we can respond to it immediately. Okay. Bien, señoras y señores, para aquellas personas que quizás sean un poco tímidas para conversar con un abogado, para hablar con un abogado, dice el licenciado Mcdonald que si usted llama a su oficina, usted va a recibir la atención que usted necesita de personal que le va a poder ayudar. Hay un sistema de respuesta de llamadas que va directamente al teléfono personal de él, y él, dependiendo de donde esté, él contesta su llamada. Así que no tenga miedo, usted puede llamar a cualquier hora. Si es una llamada de emergencia, también ellos le pueden asistir si es una llamada que se considere de emergencia. I was shy until today. A quick question. Let's say I have an accident in New Jersey, and I live here. Can I contact your office for that accident, to handle that accident for me? That's a good question. Typically, because each state has its own laws, and each lawyers are admitted to each state in particular. If someone were to call our office with an out-of-state accident, normally what I do is I'll research the area, find the best lawyer in that area, and then recommend that lawyer. We could handle the case up to a certain point, but after a certain point, if it was not settled and formal litigation was required, then they would need a new lawyer. So we feel it's most important to get them to the best lawyer in that locale in a different state. Now, if the accident, let's say, was in Harrisburg. Right. Okay. Now, throughout the whole state of Pennsylvania is fine for us. Okay. In fact, we've handled cases all throughout the state. But Pennsylvania, it's all fine. Outside of Pennsylvania, it's a different law situation. Okay. Bien, señoras y señores, una buenísima pregunta. Cuando un accidente es fuera del estado, se puede comunicar con él, y él dice, sí, se pueden comunicar conmigo. Lo que hacemos es que buscamos el mejor, normalmente se busca el mejor abogado en esa área. Si es aquí en el estado, está todo bien. Ahora, si es algo fuera del estado, porque las leyes son diferentes y cambian por estado, él dice que su firma de abogados lo que hace es que busca el mejor abogado en esa área y le recomienda ese abogado a usted. Creo que ha sido tremenda esta entrevista que hemos tenido en la mañana de hoy. ¿Él dio el teléfono? No, ¿cuál es el número de teléfono? Telephone number. Yes. 717-431-3093. 40 717-431-3093. 3093. Señoras y señores, el número de teléfono es el 717-431-3093, y nosotros queremos darle la bienvenida y también el agradecimiento al bufete de abogados Mcdonald's, porque son nuestros nuevos auspiciadores. Así que queremos darle las gracias a nombre de Radio Centro FM y a nombre de nuestra comunidad, y esperamos que usted, si tiene algún tipo de casos, accidentes automovilísticos o accidentes en el trabajo, tome en consideración, si así usted lo desea, la firma del bufete de abogados de McDonald & Law. And we're online at McDonald at Law. Just type in McDonald Lawyer. Okay. Anything like that, it'll be right there. Our website will be there. Y están en línea, señoras y señores, también, que lo pueden conseguir
el bufete de abogados de los super abogados, super attorneys. Señoras y señores, muchísimas gracias a nuestro invitado por estar con nosotros en la mañana de hoy. Thank you, Mr. McDonald, for being with us. Oh, it's my pleasure. Thank you for having